Hola a todos, bienvenidos a Lingua News in Spanish. Hoy les traemos las principales noticias de este domingo 6 de octubre de 2024. Comencemos con las noticias de Estados Unidos. La gira de Zelensky en Estados Unidos termina sin apoyo para su plan de victoria. La visita del presidente de Ucrania, Zelensky, a Estados Unidos terminó sin apoyo para su plan de victoria, ya que la Casa Blanca rechazó su propuesta de atacar a Rusia. Debate de vicepresidentes termina en empate. El debate entre Tim Walz y J.D. Vance terminó casi empatado, con un 42% de espectadores a favor de Vance y un 41% apoyando a Walz. Biden anuncia ayuda para los esfuerzos de recuperación de Helene. El presidente Biden ha enviado 1,000 soldados para ayudar en las tareas de recuperación tras el huracán Helene, que causó muchos daños y pérdida de vidas. Pete Rose muere a los 83 años. La leyenda del béisbol Pete Rose, conocido como el jugador con más hits en la historia de las grandes ligas, falleció a los 83 años. Robert Downey Jr. actúa en una obra de teatro inspirada en la inteligencia artificial. Robert Downey Jr. protagoniza una nueva obra de Broadway inspirada en la inteligencia artificial, combinando tecnología y teatro. Pasemos ahora a las noticias de Canadá. Canadá desafía a los talibanes sobre los derechos de las mujeres. Canadá se une a Australia, Alemania y los Países Bajos para desafiar a los talibanes bajo una convención internacional para eliminar la discriminación contra las mujeres. Salón de la Fama de Compositores Canadienses. Junto a Sarah McLachlan, Tom Cruikshank fue incluido en el Salón de la Fama de Compositores Canadienses. Pasemos a continuación a las noticias del Reino Unido. Starmer devuelve regalos tras polémica de donaciones. El líder del Partido Laborista, Sir Keir Starmer, devolvió más de 6,000 libras en regalos, después de una polémica por donaciones. Nuevo álbum de The Cure. The Cure lanzó su primera canción en 16 años, anunciando un próximo álbum. Continuemos con las noticias de Australia y Nueva Zelanda. Descubrimiento del loro nocturno en Australia Occidental. Guardabosques indígenas en Australia Occidental descubre hasta 50 loros nocturnos, una de las aves más raras de Australia. Nueva Zelanda busca eliminar inmunidad diplomática. Nueva Zelanda busca la aprobación de Australia para eliminar la inmunidad diplomática al compañero de un diplomático involucrado en una pelea tras un partido de la Copa Bledisloe. Por último, con las noticias internacionales. Irán lanza un ataque con misiles a Israel. Irán lanzó varios misiles balísticos a Israel, hiriendo al menos a 2 personas. Israel amplía advertencias de evacuación en Líbano. El ejército israelí ha advertido a la gente que evacúe el sur del Líbano ante el temor de una guerra mayor. El jefe de la OTAN visita Ucrania. El nuevo jefe de la OTAN, Mark Rutte, visita Ucrania en su primer viaje desde que asumió el cargo. Eso concluye nuestras principales noticias de hoy. Gracias por unirse a Lingua News in Easy Spanish. Estaremos de vuelta pronto con otra actualización sobre las últimas noticias. Gracias por su atención.